Aracataca, un municipio situado en Colombia, cuyo nombre elogia creatividad y cultura. Es allí donde nace uno de los escritores más famosos en Latinoamérica y reconocidos mundialmente, Gabriel García Márquez, quien nació el 6 de marzo de 1927 y falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México debido a un cáncer y neumonía. Emprendió su camino estudiando Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero debido a algunas circunstancias internas tuvo que tomar el camino del periodismo y luego se centró en la carrera de la escritura, llegando a manejar géneros como la novela, el cuento, la crónica y el reportaje, contribuyendo también a movimientos como el boom latinoamericano y el realismo mágico, y cuyas obras más notables fueron Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien la escriba y El amor en los tiempos del cólera. Mi nombre es Leandro Morantes y junto a mi compañero Miguel Montealegre vamos a presentarles un análisis literario de la obra Yo no vengo a decir un discurso, así que sean bienvenidos. Así pues, podemos comenzar con el estudio literario partiendo desde unas bases concertadas con el maestro de clase para un adecuado análisis, las cuales son semántica, un breve resumen del libro, pragmática, la enseñanza que nos deja la obra, textualidad, las frases que resultan relevantes e interesantes, las inferencias, los mensajes ocultos o mensajes que podemos interpretar y que no están claramente dichos en el libro, la crítica, que es decir cómo nos pareció el libro, y la sintáctica, que es una crítica basada en los principios de la microestructura. Bien, entonces la semántica de este libro comienza con Gabriel, ya que él es el personaje principal y se encuentra en un escenario lleno de personas en donde había recibido un mérito por una obra y pues estaba relatando un discurso sobre cómo había llegado a la cumbre, sobre cómo se había vuelto escritor y pues lo que había tenido que vivir, la dificultad que actualmente le proponía la escritura, ya que pues cuando todo comenzó con un pequeño cuento que escribió para contradecir una afirmación que habían hecho en un diario del tiempo, en el cual decían que los jóvenes ya no se interesaban por la literatura, y él quiso pues que se retractara de eso porque él se sentía capaz de escribir un libro, así que lo hizo, un cuento, así que lo hizo y pues el periodista se retractó efectivamente y le pidió disculpas a los receptores por haber hecho tal afirmación y guardado fe en que todavía estuviera ese tipo de jóvenes. Entonces él pues no tuvo más opción que seguir escribiendo para no hacer quedar ese periodista, y fue así que comenzó su carrera. Así pues, seguidamente nos cuenta sobre cómo comenzó a vivir en México y cómo lo consideraba su segunda patria, ya que allí tenía su familia y debido a sus problemas económicos había tenido que acceder a la única opción de vivir en México. Y allí fue donde, pues estando perdido, tuvo amigos que lo motivaron a seguir escribiendo y más o menos de ahí fue donde sacó los relatos de su famosa obra Cien años de soledad. Luego comienza a hablar sobre las diferencias de América Latina y los países de primer mundo, ya que pues el sufrimiento de nacer en un país tercermundista es conveniente al tipo de economía que se maneja, ya que Estados Unidos invertía demasiado en armas, demasiado en tecnología para hacer un producto más
más fuerte en cuestiones de armamenticia, así que pues él relata que todo ese dinero que hubo gastado en ese armamento, pues claramente hubiese curado a miles de personas de las enfermedades, hubiese quitado la pobreza de algunos niños, hubiese invertido en empresas latinoamericanas que adoptan a los niños, entre otras cosas que pues, se pudieron haber hecho con todas esas millonadas que gastaban. Y así pues comienza a relacionar esta cuestión de los armamentos como el punto límite del mundo, ya que pues con la cantidad de armamento de los países de primer mundo se podría destruir eh, pues el mundo una cantidad de veces enormes. Después de esto comienza a relatarnos sobre algunos estudios que tuvo respecto a la cinematografía y sus proyectos de hacer un cambio en el cine que se venía manejando, porque ellos definían que era una monotonía, así que planeaba hacer un cine que fuese verdaderamente latinoamericano. Seguidamente nos habla sobre su colega Álvaro, que era un poeta que en sí se había dejado influenciar por Gabriel hasta el punto de pues que fuese un hombre sumamente importante en la vida de pues Gabriel, ya que con algunos actos se había ganado la confianza de él y había hecho que esa amistad se reforzase demasiado. En algunas ocasiones pues él afirmaba que era algo tonto y eso, pero de igual forma Gabriel lo consideraba demasiado simpático. En ese mismo contexto de colegas, pues Gabriel comienza a hablar sobre su relación con Carlos Fuentes y en especial con Julio Cortázar, que según él era un personaje único, ya que pues él definía su oratoria tan eficaz que era capaz de embobar a cualquier público hasta el punto de que no prestasen atención al contenido de sus discursos, sino la voz hechizante que manejaba. Es entonces cuando él dice que esos importantes momentos que vivieron, pues no quería elogiarlos por el sencillo hecho de que merecía mejor guardarlos y así le daba más relevancia a pues esos recuerdos luego de que Julio hubo muerto. Finalmente entonces comienza a hablar sobre las sorpresas que se llevaba sobre América Latina, puesto que habían definiciones de que Estados Unidos era la definición completa de América, cuando en realidad todo se basaba en cultura y la cultura era auténtica de América Latina. Es por ello que el lenguaje natal que se manejaba prontamente sería globalizado y que este resultado que tuviese pues traería consigo la apertura de una nueva literatura y ellos lo que agradece pues que lo conmemoran con premios porque aunque no esté en el mejor momento de la literatura hispanoamericana, se sentía conforme con el futuro de pues la lengua hispana. Y así finaliza el libro. Bueno, un cordial saludo para todos. En esta ocasión vengo a resaltarles la experiencia que tuve con el libro de Gabriel García Márquez llamado Yo no vengo a decir un discurso. En esta ocasión quiero resaltar 4 aspectos claves, los cuales son pragmática, textualidad, inferencias y crítica. Entonces voy a dar mi mejor punto de vista acerca de estas. Bueno, comenzando con el aspecto de la pragmática, quiero partir desde el punto en el que Gabo, en este libro, hace una recopilación de los hechos más importantes que sucedieron en su vida y los cuales los pone en este libro. Entonces, a medida que yo iba leyendo todo este conjunto de textos, asimismo iba adquiriendo una enseñanza de cada uno de ellos. Entonces, Gabo nos cuenta experiencias célebres, encuentros con amigos, cuando conoció muchos escritores y poetas alrededor del mundo. Y asimismo nos cuenta algo muy interesante en una parte del libro, y es cómo empezó él su carrera. Pero entonces él primero empezó como periodista y después ahí fue avanzando y desarrollando su habilidad de escritor. Entonces de aquí yo puedo deducir
que la vida te puede dar muchos caminos, muchas opciones para que tú las sigas, pero al final, a medida que tú vas creciendo, vas desarrollando tu mente y asimismo las enseñanzas que te den, tú vas dándote cuenta de cuál es el verdadero camino que hay para seguir en tu vida. Entonces Gabo lo que hizo fue seguir ese aspecto de la literatura, a medida que le iba gustando, a medida que le iba llamando la atención, y se fue convirtiendo en uno de los mejores escritores del mundo. Entonces, como ya dijimos anteriormente, la vida es un conjunto de experiencias que tenemos que aprender a tomar como enseñanza para asimismo más adelante no cometer errores y mejorar en nuestras decisiones. Bueno, ya introduciéndonos en el tema de la textualidad, lo cual quiere decir frases interesantes y que en mi punto personal me hayan parecido interesantes y que me hayan llamado la atención. Bueno, partimos de que Gabo en este libro, como nos cuenta su vida y trata de dar lo mejor de sí para que nosotros como público conozcamos un poco sobre él. Asimismo, él nos deja muchos fragmentos interesantes. A continuación voy a hacer la lectura de un fragmento que me pareció muy interesante. Ahora que estamos solos entre amigos, quisiera solicitar la complicidad de ustedes para que me ayuden a sobrellevar el recuerdo de esta tarde. La primera de mi vida en la que he venido de cuerpo y presente en pleno de mis facultades a hacer al mismo tiempo dos de las 10 cosas que me había prometido no hacer jamás: recibir un premio y decir un discurso. Bueno, y a partir de esta frase nosotros podemos deducir que a partir de ahí sale el título y que a él no le gustaban los discursos, le daba como pánico de alguna forma pararse frente a muchas personas y dar a conocer algún punto de vista. Entonces me parece muy interesante porque él se había prometido nunca hacerlo, pero al final, al recibir un tipo de reconocimiento, como un tipo de modalidad, le tocó ir a pararse y relatar dicha experiencia que había tenido. Y esta frase también es muy llamativa porque a pesar de que a él no le gustan los discursos y que había prometido nunca decir uno, asimismo él a los 17 años, como comienza el libro, nos relata una experiencia que él a los 17 años eh, había dicho un discurso frente a toda la escuela, a los bachilleres. Entonces, también a medida que pasa el libro, también nos cuenta diferentes experiencias en las cuales se para frente a personas y les cuenta diferentes experiencias de su vida. Bueno, y en el aspecto de las inferencias, lo cual quiere decir mensajes ocultos, yo quiero transmitirles un fragmento, el cual me pareció muy interesante, entonces a continuación se los voy a transmitir a ustedes. Bueno, este fragmento consiste en que Gabo nos relata una experiencia en su vida en la cual él conoció a Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Entonces, bueno, él a medida que pasaba el tiempo, él desarrolló una amistad muy fuerte con Julio Cortázar. Entonces se volvieron muy amigos ellos dos y Gabo nos cuenta que Julio era una persona con aptitudes muy interesantes. Una de ellas era la oratoria, entonces él nos cuenta que Julio tenía esa capacidad de ser poeta, de transmitir esa oratoria a un conjunto de personas. Entonces como esa capacidad de deleitar a las personas con lo que él transmitía con su voz. Bueno, entonces Gabo admiraba mucho a Julio y él se lo decía, él en persona se lo decía y admiraba mucho sus aptitudes. Pero llega un punto en el que Julio muere, entonces llega como ese, como ese rompimiento de corazón de él, ya que Gabo nos cuenta que él no alcanzó a decir todo lo que admiraba de él. Entonces Gabo no alcanzó a decirle todo lo que admiraba de él y por eso nos lo relata en el texto. Entonces ahí yo deduzco que hay un mensaje oculto muy interesante, el cual es que tenemos que aprender a valorar a las personas y más a nuestros seres queridos, a nuestras personas cercanas, a las personas de nuestro círculo y aprovechar en vida a decirles todo lo que sentimos por ellas, a decirles todo lo que admiramos por ellas, antes de que por desgracias de la vida lleguen a morir o llegue a pasar una tragedia.
Entonces me pareció muy interesante ese mensaje oculto que él nos deja en ese fragmento. Entonces ahí termino. Para terminar, continuamos con la crítica. Bueno, desde mi punto de vista este libro es muy interesante, ya que sale de la zona de confort, sale de lo habitual. Entonces ya no es una historia en concreto o historias animadas o ficticias. Ya es un conjunto de historias las cuales se basan en hechos reales, y de hecho esas historias se basan en la vida de nuestro autor, de Gabriel García Márquez. Entonces por ese lado me parece algo muy interesante, y asimismo es muy deleitante leerlo, ya que Gabo se expresa muy bien, relata muy bien sus experiencias, no se alarga, y es muy explícito a la hora de transmitirnos la idea central del tema. Y el texto asimismo tiene un toque, el cual Gabo utiliza para transmitirnos conocimientos políticos, conocimientos culturales, conocimientos sociológicos. Entonces él a partir de que nos cuenta su vida también utiliza eso para transmitirnos los conocimientos que él tenía y lo que opinaba acerca de la situación actual en esa época, de lo que estaba pasando en el mundo y de lo que había pasado, como el deterioro al respeto de Latinoamérica, el desafío cultural que vive también Latinoamérica hoy en día. Entonces me pareció muy interesante por ese lado. De acuerdo. Como podemos observar, en esta obra no se maneja un orden lógico, debido a que es una serie de discursos que el escritor introdujo solo para realizar luego un análisis de qué tanto había avanzado como escritor, y que esos mismos discursos le sirviesen como base para, para luego determinar en qué debía mejorar respecto a la oratoria que manejaba, puesto que, como había dicho en el principio, él tenía serias dificultades a la hora de hablar en comunidad. Entonces eso es lo que determina que esta obra es ilógica. Por otro lado, podemos observar que no tiene cronología o un orden cronológico, ya que, pues como son discursos, entonces deberían ir entrelazados desde un principio hasta un presente. Sin embargo, hay saltos de tiempo en los que se devuelve y vuelve al presente, entonces eso es lo que altera ese orden. Y por último podemos ver que se relacionan los contextos, que es un punto a favor de un orden, ya que empieza con el orden de su biografía, luego los momentos que marcaron su vida y respecto a la vivencia en América, los problemas que se evidencian en América y que han marcado pues la vida de muchos personajes. Asimismo pues sigue con el contexto de los colegas, y para finalizar pues termina con el tema de su escenario, de cómo ameritaba el idioma español y su manejo en la literatura. Y este es el orden que se observa. Cabe recalcar que el libro fue escrito en idioma español y se manejó un idioma muy coloquial, ya que no usaba términos complejos y podría ser entendido por cualquier persona. Y así finaliza el análisis. Esperamos que hayan logrado entender más o menos la obra que nos compartió Gabriel García Márquez, y en especial que les haya gustado. Hasta pronto.